Paz de Cristo, hermanos, hermanas, amigo, amiga, que nuevamente te has conectado con nosotros para mirarnos, para escucharnos, para buscar la presencia de nuestro Señor Jesucristo en este día. Te invito a que te pongas cómodo. Continuaremos nuevamente con nuestra lección. Dice la importancia del discipulado. Y quería compartir un texto así rápidamente, mientras te vas preparando, mientras te vas acomodando. Y dice la palabra así, en 1 Corintios, capítulo 9, versículos 16 y 17. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciare el Evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. Amén, hermano, hermana, amigo, amiga. Miramos la condición del apóstol San Pablo en cómo se presenta en esta carta a los Corintios, y él lo mira como algo importante. Pues dice, si anuncio el Evangelio, dice, no tengo por qué gloriarme, dice, porque me es impuesta necesidad. Así que nuestro tema de hoy es nuevamente discipulado, pero es la parte 2, que la gracia de Dios esté con cada uno de ustedes en este día, y nuevamente todos sean bienvenidos. Bienvenidos a este estudio, bienvenidos a escuchar la palabra de Dios, la cual ha edificado nuestras vidas, y creo nuevamente que en este día edificará tu vida. Confía en que Dios está trabajando, aún en los momentos más difíciles de nuestra vida. Y como lo hemos hecho quizás por costumbre, por necesidad, la oración. Te invito en este día a que hagamos este tiempo de oración, como dice 1 de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17, dice, orá sin cesar. O sea, en todo tiempo, dando gracias a Dios por todo lo que nos ha dado, por todo lo que ha hecho. Así que te invito que traigas toda necesidad por lo que estés pasando, aún por las cosas buenas que te están pasando, y quizás digas, pues todo me ha salido bien, con más razón para que le des gracias a Dios, pero que traigas en este momento tus necesidades, tus enfermedades, tus problemas, tus peticiones. ¿Por qué? Porque este es el momento especial, y creo yo que si confías de todo corazón, Dios va a escuchar tu oración y contestará. Algunas veces inmediatamente, algunas veces llevará tiempo, algunas veces te dirá espera, algunas veces te dirá más adelante, pero confía en que Él lo va a hacer. Así que te invito a que te unas conmigo en esta oración y nos presentemos delante de Dios para que Él nos ayude a entender este mensaje, esta enseñanza. Nuevamente, Padre eterno, te damos gracias por tu fidelidad, por tus misericordias, Señor, porque reconocemos que han sido nuevas a cada mañana. Cada día que nos levantamos, miramos un dibujo nuevo en el cielo. Miramos nuevamente una bendición nueva en nuestras vidas, aún en los momentos más difíciles, aún cuando estamos cansados. Porque aún en la noche le hablas a nuestra conciencia. Sí, Señor, nos libras del cazador nocturno, de la peste destructora. Ahí estás tú, Señor Jesucristo, para saciarnos con tu palabra. Nuevamente a ese corazón contrito y humillado, tú no lo despreciarás en este día. Porque alguien estará intercediendo, alguien estará orando por esta enseñanza. Alguien estará buscando tu rostro, Señor Jesucristo, con confianza, que tú contestarás su petición. Sí, Padre, hemos venido delante de ti porque tú tienes palabras de vida eterna, porque todavía tu oído está atento al clamor de tu pueblo, porque todavía tu mano no se ha cerrado, tu mano sigue abierta, tu mano sigue bajando, Señor Jesucristo, y sacando del lodo y poniéndonos sobre la roca, y sobre la roca no seremos movidos. Bendito sea tu nombre en este día que nos has permitido, Padre, buscarte, que nos has permitido acercarnos a ti. Tú seas quien unja mis labios, tú seas quien unja todo mi ser. Tú seas quien llegue, Señor Jesucristo, por estos medios a cada rincón, a cada hogar, a cada corazón, Padre. Ahí los que están clamando, ahí esas necesidades. A veces no se clama, a veces solamente se murmura, Señor Jesucristo. Pero aún en ese murmuro, yo sé que tú estás escuchando ese clamor, estás sabiendo la necesidad de cada uno de esos hogares, de esas familias, de cada una de estas personas. Nuevamente te damos gracias por tu fidelidad, por tu misericordia, por esta oportunidad que tú nos has dado. Toda honra y toda gloria sea para ti, Señor Jesucristo. Amén y amén. Una vez más, gracias
Gracias por esta oportunidad que nos das, que nos permites de entrar en tu hogar. Ponte cómodo nuevamente, sean todos bienvenidos, que esto es la parte más importante cuando nos acercamos a buscar la presencia de Dios. Amén. Y como lo hicimos la semana pasada, hoy también hay un texto para memorizar y nos daremos tiempo para darle unas 2 repasadas. Como decía la semana pasada, los requerimientos más que nada, tu Biblia, una libreta de apuntes, un lápiz. ¿Para qué? Para que hagamos apuntes, para que capturemos algo de lo que se está enseñando, para que no se nos olvide. A veces nos podemos acordar, pero algunas veces se nos olvida. ¿Y qué mejor cuando tenemos los apuntes? Texto para memorizar dice, lamento de Jeremías. Y comienza así. Me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo, y me venciste. Cada día he sido escarnecido. Cada cual se burla de mí, porque cuantas veces hablo, doy voces, grito violencia y destrucción. Porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente, metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Paz de Cristo, hermano, hermana, amigo, amiga, que te has conectado con nosotros en este día. Te invito a que nuevamente leamos este texto y lo memoricemos, porque quizás en algunas ocasiones nos ha sucedido que queremos mejor callar, que ya no queremos anunciar el Evangelio, por diferentes razones. Quizás se parezca a la de este profeta, quizás no, pero hemos querido callar, pero así como lo dijo el profeta, no podemos callarlo, es algo tan fuerte, es un fuego. Me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo, y me venciste. Cada día he sido escarnecido. Cada cual se burla de mí, porque cuantas veces hablo, doy voces, grito violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente, metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Sí, como nos ha traído Dios al camino, el llamado que ha hecho en cada uno de nosotros. Hay tiempos fáciles, hay tiempos difíciles. Y cuando los tiempos son difíciles, a veces preferimos callar. Muchas de las veces quizás nuestro testimonio, muchas de las veces quizás lo que estamos padeciendo. La persona que está quizás a un lado de nosotros, quizás que nos está sometiendo a decir, mejor me callo. Pero igual que a Jeremías, tanto a mí como a ti, sé que te ha sucedido, que es un fuego ardiente metido en nuestro cuerpo, que podemos quererlo callar, pero no podemos. Así es que con este texto entraremos en nuestro estudio de hoy, como dijimos, parte 2. Y la semana pasada estuvimos mirando qué es discipulado. Y nos quedamos con otras 2 preguntas muy importantes. ¿Por qué es importante y qué propósitos persigue? Y comenzaremos primeramente, ¿por qué es importante el discipulado? Quizás en breves palabras podríamos decir, porque así fue como llegué yo a los caminos de Dios. Alguien se interesó en mí, alguien se preocupó por mí, por eso es importante el discipulado. Alguien me enseñó el camino correcto que debo de andar. Pero vamos a entrar a lo que trae el expositor, a lo que el escritor nos comparte en este mensaje de discipulado. Y la semana pasada nos habíamos quedado en estas 4 fundamentos que tiene el discipulado. Y quisiera darle una repasada así un poquito rapidito y no, ¿para qué? Para que nos acordemos un poquito de que el fundamento es muy importante en el discipulado. Y según San Mateo 28, 19 y 20 dice,
El discipulado tiene 4 fundamentos, que son, dice, expansión. Por tanto, dice, el maestro tiene que buscar al alumno para ponerle en contacto con el mensaje de salvación y enseñarle los hechos bíblicos. Esa es la expansión. Antes de poder alcanzarlo, dice, es necesario ir a buscarlo. Evangelización, dice, hacer discípulos, bautizándolos. El maestro lleva al alumno a recibir a Cristo como su Salvador personal, para que se convierta, dice, en miembro del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y son procedimientos, son procesos que se tienen que llevar a cabo. ¿Para qué? Para que el trabajo quede perfecto. Porque si quitamos una de estas partes, de estos fundamentos, quizás mañana nos damos cuenta que no se logró, que no siguió, que no tuvo efecto. Y viene sobre el maestro, viene la responsabilidad. Dice enseñanza, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. El ganar al alumno para Cristo es solamente el primer paso hacia la vida abundante y fructífera en Cristo. El alumno ahora debe aprender, dice, los mandamientos de Cristo. Debe establecerse en la fe y la vida cristiana y afirmar en él las verdades bíblicas de doctrina y conducta. Y para eso, nuevamente, dijimos que ahí está el mentor, ahí está el maestro, ahí está el que alcanzó al discípulo. El maestro que alcanzó al alumno, ¿para qué? Para enseñarle, para ayudarle. ¿Con qué? Con palabras sabias, con mansedumbre, corrigiéndole, pero más que nada con nuestra forma de vivir. Decimos mucho de lo que podríamos decir con nuestras palabras. Dice edificación. He aquí, yo estoy con vosotros de todos los días hasta el fin del mundo. El alumno dice que ya tiene bases firmes de crecimiento. Como cristiano, desarrolla un testimonio de fidelidad a Dios en todo aspecto de su vida. Él ahora, dice, refleja a Jesús. No sé si te acuerdas, hermano, hermana, de cuando cantamos de nuestro primer amor. Porque es una etapa muy hermosa, que con el tiempo, si no tenemos cuidado, lo vamos perdiendo. Ya no hay ese mismo deseo, esa misma pasión que teníamos al principio, cuando le queríamos hablar a todos, cuando nada nos molestaba, a todos los queríamos alcanzar. Solamente estaba la palabra en nuestra lengua y repetíamos como pericos todo lo que habíamos aprendido en ese día, en esa semana. Y era algo tan hermoso porque nada nos molestaba. Que nos dijeran, tú solo piensas en esto, tú solo haces esto, tú quisieras irte al cielo. Sí, pero no quisiera irme solo, quisiera que tú te fueras con nosotros, que tú fueras alcanzado, que tú fueras alcanzada. Y ese es el trabajo del discipulado, que no callemos, que sigamos poniendo estos fundamentos. Si Jesucristo es el fundamento de nuestra fe, sobre él podemos construir, porque será una roca, no será arena. Y hay mucha enseñanza en la palabra de Dios, la importancia de cómo todo este fundamento es importante. Allá el salmista dijo, si los fundamentos fueran quitados, ¿qué ha de hacer el justo? Sí, ¿qué haríamos si los fundamentos fueran quitados? El nombre de Jesucristo quedaría por los suelos. Por eso nuestra conducta, nuestra manera de ser es muy importante para no vituperar el nombre de nuestro Señor Jesucristo, para no adulterar la palabra. Por eso era importante nuevamente y sigue siendo estos fundamentos. Por eso quería hacer un énfasis, algo breve en lo que nos quedamos la semana pasada. Y la importancia del discipulado. Dice que el discipulado va más allá de solamente alcanzar al hombre. Es ayudar al hombre que ya ha sido alcanzado, dice, por Jesús, a caminar en la voluntad del Padre. Si cada creyente solo se queda en el hecho de haber tenido un encuentro con Jesús y no le sigue, no podrá ser como Él. Tenemos que ir un poco más allá. Y estaremos mirando varias citas bíblicas en las cuales fue muy efectivo el discipulado de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo lo comenzó? ¿Y cómo está hasta el día de hoy? ¿Cómo lo estamos llevando a cabo? ¿Qué tanto éxito hemos tenido? ¿O qué tanto fracaso hemos comprobado? ¿Cuánto hemos dejado de hacer? ¿Cuánto más nos falta por llevar a cabo?
Dice, el discipulado te enseña a ser como Jesús. Ese es el propósito. Que la palabra de Dios nos enseña a ser como Jesús. A andar como Él anduvo. No andar en nuestras mismas condiciones. Tiene que haber un cambio en nuestra vida. Hay gente que ya está enfadada, está harta de llevar ese estilo de vida. Y he escuchado que terminan refugiándose en diferentes congregaciones, en diferentes creencias, porque ya no quieren vivir ese estilo de vida. Pero la importancia es qué clase de discipulado está siguiendo. ¿Hay esa atención? ¿Hay ese cuidado como Jesús lo tuvo desde su comienzo de su ministerio? Dice, un discipulado consiste en la ruta correcta que se toma. Y miramos el Evangelio según San Lucas, capítulo 5, versículo 27, y dice, después de estas cosas, dice, salió y vio a un publicano llamado Leví, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y dejando todo, dice, se levantó y le siguió. En dos evangelios nos encontramos que se le llama Leví, pero su nombre que le puso Dios fue Mateo, que viene siendo don de Dios. Pero miramos que enseguida dice que este hombre le siguió. Y lo más importante es que dice que hizo un banquete. Hizo un banquete y invitó a otras personas. Invitó a escribas, invitó a fariseos para festejar este momento. Fue algo muy importante, algo que podemos rescatar de este hombre, porque a veces viene a la mente, sí, te acercas a Cristo, aceptas a Cristo, porque ya no tienes más que hacer, porque ya caíste muy abajo. Pero lo que sí podemos ver de este hombre, que como publicano, como hombre que cobraba tributos, no era alguien muy agradable, alguien muy aceptable en el pueblo. ¿Por qué? Porque se escuchaba de ellos las injusticias que cometían. Pero miramos que este hombre, a pesar de que sí tenía dinero, a pesar de que estaba acomodado entre las autoridades, dice que dejándolo todo, se levantó y le siguió. Aceptó el compromiso. Esa es la importancia del discipulado, que alguien se preocupe, que alguien se dedique. Y ese fue el comienzo de nuestro Señor Jesucristo, comenzar a discipular. ¿Por qué? Porque tenía un plan, porque tenía una visión que todavía no ha terminado. Aquí comenzó en el Nuevo Testamento de esta manera. Evangelio San Juan 1:43 dice, el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Inmediatamente vemos que también le siguió. El discipulado te preparará para tu llamado, sea un llamado específico o en lo que Dios quiere que hagas en tu iglesia o congregación. Sí, son diferentes formas en que Dios nos llama. Dice que hay diversidad de géneros, pero es el mismo Espíritu. Él es el que nos ha capacitado, el que nos ha dado esos dones, el que ha hecho ese llamado. Muchas veces pensamos, es que me está llamando este hombre y no le voy a hacer caso. No, a él lo está enviando Dios para que te llame, para que te convenza que este mundo va a ser destruido, que tú necesitas nuevamente de un Salvador. Entonces miramos, dice, o en lo que Dios quiere que hagas, dice, en tu iglesia o congregación. Dios llama y nuestro deber es seguirlo en un discipulado serio, donde nuestras prioridades son ubicadas correctamente. Sí, ya no vivimos nosotros, ahora vivimos para Él cuando aceptamos el Evangelio. ¿En qué momentos fuiste llamado? Quizás en el momento más difícil de tu vida. Quizás Dios te está hablando en este momento, Dios te ha estado llamando, Dios ha querido que te congregues, que abras tu hogar para una célula, que escuches a tu vecino, aquel hermano, aquella hermana, aquel amigo, aquel compañero que conociste hace poco y le cuelgas quizás el teléfono y le dices luego.
ya mero. Enseguida, hablo con mi familia, a ver qué piensa. Y no lo has decidido, pero son prioridades y las tenemos que ubicar correctamente, porque de lo contrario el tiempo se va. El día de salvación es hoy. Ayer ya pasó, mañana no sabemos. Si Dios quiere, tal vez, como dice la palabra. Pero el día de salvación es hoy. Por eso la importancia de hacer esa decisión. Muchas decisiones tomamos a cada día. Algunas ni las pensamos, simplemente decimos, ¿a qué horas cometí este error? ¿A qué horas hice esto? O estoy pagando las consecuencias. Pero algo sí te puedo asegurar, que aunque siga habiendo problemas, dificultades en el camino de Dios, tu vida cambiará. ¿Por qué? Porque el Espíritu te guiará, el Espíritu te enseñará, el Espíritu te dará esa confianza, traerá esa paz sobre tu corazón. El discipulado te preparará para tu llamado, sea un llamado específico o en lo que Dios dice quiere que hagas en tu iglesia o congregación, nuevamente lo digo. ¿Por qué? Porque llegando a la congregación pensamos que ya no hay trabajo para mí, ya está todo ocupado, ya todos están haciendo lo que les corresponde. ¿Para qué me quieren a mí? A lo mejor no tengo que venir, a lo mejor con que venga una vez al mes. No, eres importante. Es un llamado para todos. Todos somos importantes. Por eso la importancia del discipulado. Marcos, capítulo 1, 17 al 20. Y les dijo Jesús, venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, dice, le siguieron. Pasando de allí un poco más adelante, dice, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, también ellos en la barca, que remendaban las redes. Luego los llamó y dejando a su padre Zebedeo en la barca, dice, con los jornaleros, le siguieron. Esos fueron los primeros hombres que Dios llamó seriamente. Dios conoce el corazón de cada uno de nosotros, no se ha equivocado. Sí, quizás te preguntes, hermano, hermana o amigo, amiga, a mi vida llegó hace poco, cuando ya era grande, cuando ya estaba avanzado de edad. O quizás digas, todavía no ha llegado a mi vida, pero te aseguro que Dios está tocando la puerta. De alguna o de otra manera te ha estado llamando, te ha estado buscando. Y esa es la importancia del discipulado. Que conozcamos las Escrituras, que sigamos una misma regla, que creamos en una misma fe, en un mismo Dios, en un solo bautismo. Ese es el propósito. Y como decía nuevamente, todos estos hombres fueron llamados en el momento indicado, en el momento perfecto. No fue por necesidad, porque estaban ocupados. Sin embargo, dice que lo dejaron. Dejaron lo que estaban haciendo. Quien tenía una barca en ese tiempo era un hombre que de alguna manera su vida estaba acomodada. Aunque había veces que pescaban y había veces que no, eran hombres que no necesitaban quizás dejar su trabajo para seguir a Jesús. Pero hubo ese fuego, hubo ese cambio en su corazón, en la mirada de nuestro Señor Jesucristo, que tocó sus corazones de ellos. Y no lo pensaron dos veces, sino que inmediatamente dice que dejaron lo que estaban haciendo y le siguieron. La importancia del discipulado consiste en el compromiso de seguir a Jesús. Hay un compromiso. Esto es algo serio. Esto no es de que siempre sí o siempre no. Me gustaría, es que hoy no puedo, es que hoy estoy cansado. No, son decisiones, más que sentimientos. Pero para eso nuevamente es porque ahí está el maestro, ahí está el pastor, ahí está el ministro, ahí está el evangelista, ahí está el misionero, ahí está el que está orando, el que está intercediendo con anticipación. Muchos no han nacido. Nuestro tema que estamos tratando es crecer, segundo nivel, pero algunos no han nacido. Y ese es el deseo de Dios, nacer de agua y del Espíritu, aceptar el bautismo para arrepentimiento, para perdón de pecados.
Y de ahí comienza nuevamente el discipulado. Quizás digas, tengo mucho conocimiento, creo que me sé ya la Biblia de memoria, pero no has tomado esa decisión. Tienes quizás 5 o 7 años congregándote, escuchando mensajes, pero no has seguido un discipulado. ¿Por qué? Porque siempre estás ocupado, porque siempre tienes excusas, porque no se te ha hecho importante, porque no has visto el sentido de urgencia. Pero hoy es el momento, hoy es la oportunidad de que te acerques con esa confianza y que hagas esa voluntad y te formes en parte del discipulado. Que sea Jesús nuestra prioridad para establecer la voluntad de Dios, dice, en nuestra vida. Él lo cumplirá. Él ya comenzó la obra. Él sigue trabajando. Él no ha parado su obra. Él sigue añadiendo los que han de ser salvos. Y la iglesia sigue predicando el evangelio. La iglesia sigue abriendo hogares para tener estudios bíblicos, para tener nuestras células. Ese es el llamado. Ahí es donde debemos estar. Hacer ese tiempo. Preparar a nuestros jóvenes. ¿Por qué? Porque ellos son los que van a llevar mañana esta bandera. Son los que van a llevar mañana esta fe. Son los que predicarán el evangelio. ¿Qué discipulado estamos dejando en nuestros hogares? En nuestras familias, en nuestros parientes, en los lugares donde nos encontramos. ¿Causamos impacto? ¿Vamos dejando bendición o quizás vamos dejando maldición? Preguntémonos qué trabajo estamos haciendo. Pero esa es la importancia del discipulado. Creciendo en la fe. La importancia nuevamente del discipulado es, dice, crecer en la fe. Dice, crecer en la fe es fundamental y vital. Sí, porque sin fe dice que es imposible agradar a Dios. Es necesario que creamos que Él es, que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Y no lo vamos a ir a buscar por el galardón, lo vamos a ir a buscar porque Él nos buscó primero, porque Él fue el que dice que extendió su mano y me sacó, me lavó. Él sigue trabajando en mi vida. Por eso debo creer, por eso debo acercarme a Él con confianza. Dice, aprender bien a vivir la vida cristiana nos ayudará a evitar muchos problemas que empobrecerían, dice, nuestra existencia y nuevamente, dice, requerirían consejo de parte de nuestros líderes o de hermanos más maduros en el Señor. Sí, cuando no tenemos un buen discipulado, cuando alguien no se ha enfocado completamente en nosotros, empezamos a agarrar atajos, a agarrar algunas veredas y ya no seguimos ese camino que dijo Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y empezamos a tener esos problemas, esos conflictos, esas decisiones, esas divisiones, esa inmadurez. Pero el propósito nuevamente del discipulado es que crezcamos primeramente en la fe. Creemos que le hay, creemos que está del otro lado de la montaña. No solamente miramos la montaña, no solamente miramos el problema, miramos que es más grande el que está con nosotros que el problema. De eso nos ayuda a evitar cuando tenemos esa fe. Algo que se aleja del plan de Jesús, dice, que concibió para cada uno de nosotros. Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Sí, son las promesas de Dios. Porque quizás digas, yo tengo vida, yo tengo salud, pero no en abundancia, estoy limitado. Reconozco que un día llegará la muerte. Reconozco que un día tendré que dar cuentas, por muy joven que esté, por muy sano que esté, por atleta o quien sea yo, líder que yo sea. Tarde o temprano daré cuentas. Entonces el plan de Dios dice es que tengamos vida, pero que la tengamos en abundancia. Él ha prometido hacernos conocer la verdad y dijo que la verdad nos hará libres. La pregunta es, ¿libres de qué? Quizás ahí en tu hogar, quizás ahí con tu cónyuge, quizás ahí con tus hijos, quizás ahí con tus vecinos, quizás con tus compañeros de trabajo. Te preguntas, pues, ¿libre de qué? Si yo estoy bien, yo no soy esclavo de nadie, yo hago lo que yo quiero, voy cuando yo quiero, paro cuando yo quiero, pero es mentira.
Nuestro Señor Jesucristo dijo que el que es esclavo que el que hace pecado es esclavo del pecado. ¿A quién le sirves? ¿Le sirves a Dios o le sirves al diablo? De alguna manera, ¿se representa el uno o se representa el otro? Por eso la importancia del discipulado, que seamos libres. Porque a veces nos limitamos, nos escondemos, callamos. Pero dice, libres de la condenación, libres de la ignorancia, libres para vivir en victoria cada día. El apóstol San Pablo decía, porque yo a cada día muero. A cada día estaba convencido que tenía que estar a cuentas. A cada día estaba consciente de que podía morir en ese día. Pero él quería estar a cuentas. Él quería estar bien con Dios. Porque su temor era que habiendo siendo un galardón, un heraldo para otros, dice, y venir a ser eliminado. No. No es tanto el conocimiento de la palabra, sino cómo la recibimos, cómo la practicamos, cómo la compartimos. De esa libertad está hablando el Señor, de que seamos libres de esa ignorancia, libres para vivir en victoria cada día. Crecer en Cristo es abrirnos más y más a un mundo lleno de hermosas experiencias. Esto es lo terrenal, esto es lo que estamos viendo, es lo que estamos viviendo. Pero el deseo de Dios es que conozcamos más de Él. Él tiene algo mejor, algo preparado para nosotros, para toda nuestra familia, para todos nuestros seres queridos. Es nuestra responsabilidad compartir la importancia del discipulado con otros, que no nos conformemos. Así como miramos aquí esta ilustración, cómo comienza desde nacer hasta que florece, crecer. Y se ve hermosa la flor, nos gusta, pero para eso se llevó un proceso. Enfrentó el viento, enfrentó la lluvia, enfrentó el sol, enfrentó el maltrato, pero produce hermosura. Sí, quizás te estés reclamando, quizás estés pensando, pero la vida que he llevado, ¿acaso yo podré tomar la importancia del discipulado? Sí, claro que sí. Hay mejores resultados cuando seguimos el camino de Dios. Te lo digo por experiencia. Podría decirte que he ganado dinero, podría decirte que he obtenido la ciudadanía de Estados Unidos, pero esperamos algo mejor, esperamos la ciudadanía de los cielos, esperamos nuevamente ser levantados. Esa es la fe, esa es la esperanza que Dios ha depositado en nuestros corazones. Crecer en Cristo, dice, es abrirnos más y más a un mundo lleno de hermosas experiencias. Nuestros gozos entonces van cubriendo completamente las aflicciones temporales, persecuciones y dificultades que ocurren a lo largo del camino en nuestro andar espiritual. El apóstol Pablo manifiesta esto de la siguiente manera. Sí, habrá dificultades, sí hay persecuciones, sí hay aflicciones, pero podemos ver nuevamente que el Señor estará con nosotros hasta el fin de esta era, hasta el fin de este mundo. Que eso es lo más importante que nos tiene que quedar a nosotros en nuestro corazón. La importancia del discipulado. Por tanto, dice, no desmayamos. Antes, aunque dice, nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, dice, se renueva de día en día. Y lo hemos visto en nuestros hermanos que comenzaron su carrera hace muchos años, cómo su cuerpo exterior se ha ido deteriorando, cómo les trae malestares en su cuerpo, algunos en sus vistas, algunos en su corazón, algunos en sus piernas. Pero miramos que dice que el interior, no obstante, dice, se renueva de día en día. Pues dice, esta leve tribulación momentánea produce en nosotros, dice, un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Esto es lo que produce esa tribulación, eso es lo que produce, es algo momentáneo. ¿Cuándo lo podemos experimentar? Nuevamente, cuando hemos seguido o nos ha importado el discipulado, cuando hemos aceptado a nuestro Señor Jesucristo, tal y como está escrito. Es cuando podemos ver la diferencia. Miramos esta ilustración entre el alma y el espíritu. Debe ser separada, dice, para poder superar, dice, emociones, pensamientos. Es la única forma
No hay otra fórmula. Solamente cuando llega la palabra de Dios a nuestra conciencia, a nuestro corazón, y empieza a hacer ese trabajo importante. Dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven, dice, son temporales. Nuevamente lo aclaro. Lo que tenemos, casas, carros, quizás dinero, tanto de qué gloriarnos, eso es perecedero, se va a acabar, se va a terminar. Y la invitación dice, para que miremos, dice, pues las cosas que no se ven. Que se ven, perdón. Pero las que no se ven son eternas. Segunda de Corintios 4, 16 al 18. Claramente, el cristiano no tiene promesas de una vida libre de problemas y dificultades. Aclarando, aún llegando al discipulado, aún aceptando a nuestro Señor Jesucristo, no vas a poder evitar quizás ciertos problemas, ciertas dificultades. Pero sí, dice, tiene promesa de paz permanente. Que ninguna aflicción de este mundo, dice, que ninguna aflicción de este mundo le pueda arrebatar. Jesús dijo, estas cosas os he hablado, para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. Dice, pero confiad, yo he vencido al mundo. Dios ha hecho lo más difícil, lo imposible, lo que para nosotros diría yo, ¿cómo? ¿Cuándo? ¿Cómo sería? La confianza nos la da Dios. Todo está en que nosotros nos acerquemos a ese trono de justicia. En que aceptemos que ocupamos un Salvador, en que ya dejemos a un lado nuestro orgullo, nuestra vanidad, nuestra manera de vivir, donde creemos saberlo todo, donde creemos que nadie nos puede discipular a algo mejor. Es el tiempo, es el momento. Quizás tengas años tratando de entender y no lo has logrado. Es porque se tiene que discernir espiritualmente. Es porque tienes que dejar que Dios trabaje en el corazón. Ahí está la diferencia. Para nosotros, dice, nada es más grande que el don de la salvación y el gozo del compañerismo con Jesús, mientras aún vivimos en la tierra. Jesús no nos ha dejado huérfanos. Él ha venido a nosotros por medio de su Santo Espíritu. Él habita en nosotros y a través de su Espíritu y su palabra nos guía y enseña cada día. Así que cuando más familiarizados estemos con su palabra, más chance tendremos de vivir una vida cristiana victoriosa y agradable a Él. Una vida semejante a la que Jesús siempre será el más grande testimonio del nuevo nacimiento que cualquier cristiano puede dar. Por lo anterior, dice, en el presente, curso nivel 2, dice crecer, buscaremos responder preguntas tales como ¿qué nos enseña la palabra de Dios acerca de nuestro andar con Jesús y nuestro desarrollo personal como discípulos suyos? ¿Cómo quiere Él que caminemos? Y dentro de estas cuestiones, ¿qué nos dice su palabra acerca de nuestras obligaciones para con nuestra familia, nuestra iglesia y otras áreas de actividad en la vida? Todos estos puntos son vitales, porque los seres humanos no vivimos, dice, para nosotros mismos, sino que nuestra influencia en los demás hace parte fundamental de nuestro testimonio cristiano. Sí, son muchas palabras. Y a veces necesitamos ir un poco más despacio. ¿Para qué? Para que lo podamos entender. Esta es una carrera larga. Por eso dice que nos debemos de despojar, dice el apóstol San Pablo, que nos despojemos de todo pecado que nos asedia y que corramos esta carrera, dice, despacio. Es la única manera. Que pongamos nuestros ojos, ¿dónde? En Jesús, el autor y consumador. Él es el único que nos puede ayudar a salir hacia adelante. ¿Cuáles son los propósitos del discipulado? Básicamente, el propósito del discipulado, dice, es guiarnos en la aplicación práctica de los principios de la vida cristiana. Este es el propósito. Guiarnos, llevarnos hacia donde debemos andar. Que lo practiquemos. No hay otra forma. Sin la práctica no lo logramos. Para poder lograrlo necesitamos practicar.
Dice las cuales claramente han sido establecidas en la palabra de Dios. Veamos a continuación una lista relativa, completa de dichos principios. Primera dice, conocimiento bíblico. Enseñar la palabra de Dios, ayudando, dice, a cada discípulo a entenderla, creerla y obedecerla. Sí, tendremos que escudriñarla, tendremos que hacer ese tiempo especial para no malinterpretarla, para no añadirle, para no quitarle. Texto con contexto. Y si tenemos que ir a otro libro de la Biblia para comparar ciertos versículos, lo haremos. ¿Por qué? Porque queremos capacitar, necesitamos seguir los propósitos del discipulado. Dice número 2, salvación, guiar al creyente hasta que reciba a Cristo. Tal ha sido, dice, nuestro objetivo en el curso nivel 1, que es nacer. Ese es el propósito. Guiar al creyente hasta que reciba a Cristo. Ahí comienza tu discipulado. El conocimiento de nada nos sirve si no nacemos de nuevo, si no aceptamos a nuestro Señor Jesucristo. Y por eso lo recalco y lo repito, que por ahí comienza nuevamente tu discipulado de cada uno de nosotros. Nueva vida, ayudar al nacido de nuevo a ser lleno del Espíritu y continuar andando en el Espíritu cada día. Cultivando, dice, hábitos cristianos. Sí, un estilo de vida diferente. Aquel que ya no hablas esas palabras que decías antes, aquel que ya no actúas con ese carácter, con esas condiciones, con esas leyes, con esa cultura con la que vivías antes. Ese es el propósito. Esos hábitos cristianos. Vida cristiana, ayudar a cada discípulo, dice, a aplicar los principios cristianos en cada relación y compromiso de la vida. Número 5, dice, entrega personal. Llevar al creyente, dice, a una rendición total de su vida, a la voluntad de Dios, en obediencia, consagración y santidad. Sí, pareciera que es algo tan grande. Y sí lo es, pero con la ayuda de Dios se puede lograr. Cuando tú haces un compromiso, cuando tú te sometes nuevamente a la voluntad de Dios, no es que vas cargando la cruz la carga Jesús. Y ante Él traemos nuestras necesidades, ante Él traemos nuestros problemas, los más difíciles y los más fáciles, porque reconocemos nuevamente que Él tiene palabras de vida eterna, que Él prometió estar con nosotros. Por eso es la importancia de los propósitos del discipulado. El propósito es compromiso y no solamente emoción. Necesitamos entender esta parte. El compromiso es seguir a Jesús, dice, tiene condiciones. Y nos encontramos esta escritura, dice, los que querían seguir a Jesús. Lo miramos en el Evangelio de Lucas, capítulo 9, del 57 al 62. Y nos dice así. Dice, y yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas, las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y sin meternos mucho en lo que es teología, acerca de la respuesta que le da Jesús, más allá lo que le está dando a entender es que va a haber problemas, no va a ser fácil. Algunas veces como evangelista, como misionero, como creyente, andarás en el desierto, andarás en algunos caminos difíciles. Y la decisión que vas a tomar es con compromiso, no con emoción. No te vas a regresar en el momento que veas el problema. No vas a querer tirar la toalla porque la cosa se puso difícil. Se lo estaba especificando. Y le hablaba nuevamente de las aves, de las zorras, que ellas tenían dónde recostar. Pero el Hijo del Hombre dice, no tiene dónde recostar su cabeza. Algunas veces se quedaba en un lugar, algunas veces se quedaba en otro lugar. Alguna vez tenía que esperar para comer.
Y eso lo tenemos que entender, el compromiso, que es muy importante ante ese llamado. Pero ellos querían seguir a Jesús. ¿Por qué? Porque miraban que ya había discípulos con Él. Pero ellos habían tomado una decisión muy importante en su vida. Mientras que miramos aquí el primero, que quería seguirle. Pero Dios conoce el corazón, conoce la condición de cada uno de nosotros. Y no se miraba muy dispuesto a seguir, a enfrentar estos retos. Versículo 59, y dijo a otro, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Aquí podemos ver a otro hombre que le hizo el mismo llamado que le había hecho a los 12 discípulos. Sígueme. Pero nuevamente miramos cómo se rehúsa, miramos las condiciones que pone, no el compromiso. Y la contestación es, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Según los estudiadores dicen, él no estaba de luto, su padre no estaba muerto, él quería esperar hasta que su padre muriera y entonces te seguiré. Le ponemos condiciones a veces al discipulado, le ponemos condiciones al maestro, le ponemos condiciones al pastor, al evangelista, al misionero. Sí, sí te quiero ayudar, sí me quiero congregar, pero espérame, no, más adelante, estoy ocupado, ahorita tengo que terminar esto. Nuevamente, el propósito es compromiso y no solamente emoción. Por último tenemos en el versículo 61, entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. ¿Qué respuesta le da a esta otra persona? Nuevamente lo mismo. No puedes regresar a tu pasado. No puedes regresar, ¿por qué? Porque terminarás haciéndolo y quizás peor. Y ya no vas a regresar a Jesús. Tienes que dejar a un lado lo que estás haciendo, lo que te ha detenido a tomar esa decisión y a comprometerte y llevar a cabo ese discipulado. Es tan importante. Este hombre quería ir a despedirse quizás de sus amigos, ir a dejar a un lado quizás los vicios que tenía, pero corría un riesgo, quedarse atrapado en ese fango, quedarse atrapado en ese medio. Entonces, la respuesta de nuestro Señor Jesucristo es que si tocas el arado, si tomas el discipulado, ya no voltees para atrás. Las cosas viejas quedaron atrás, ahora todas son hechas nuevas. Ahora nuestra visión va hacia adelante, nuestra meta es Jesucristo y con Él hasta la muerte. Ya no pensemos en lo que fallé, en lo que hice atrás. Al contrario, debo mejorar en lo que debo hacer hacia adelante. Debemos fijar, dice, nuestra mirada en las cosas y oportunidades que quedan por delante. Mirando hacia atrás, dice, es tan imprudente para el discípulo de Jesús como para el labrador a cargo del arado. ¿Cuáles son las tentaciones que no puede dejar atrás? ¿Qué es lo que te detiene a seguir el discipulado? La importancia del labrador, del que iba arando, era que ese círculo no se enchuecara. Era cuidar su siembra, era cuidar esa tierra que iba trabajando. Dios siempre ha tenido cuidado de nosotros. El maestro debe hacer lo mismo con el alumno, con el discípulo. Nuevamente, nuestra conducta, nuestra manera de ser. Si yo me enchueco a mi discípulo. Si yo camino recto, mi discípulo va a caminar recto. Debo tener cuidado qué es lo que sale de mi boca, qué palabras ociosas salen de ella. Que ninguna palabra ociosa salga de mi boca. Debo tener cuidado acerca de mi conducta. Pero ¿qué es lo que te impide cada vez que el Señor te invita a realizar un compromiso de ser un verdadero seguidor? Piénsalo. Amigo, amiga, que nos estás escuchando. Que Dios trabaje en tu corazón en este día. Un compromiso de seguir a Jesús significa un sacrificio personal. Esto no es a ver qué piensa mi papá, a ver qué piensa mi mamá, a ver si mi esposa está de acuerdo,
a ver si mi esposo está de acuerdo, a ver qué piensan mis hijos, qué pensará mi amigo si ya no tomo, si dejo de ir con él a donde voy. ¿Qué pensará mi pareja si no eres casado, si no eres casada? No, esto es un compromiso personal. ¿Qué puede incluir el dejar a tu familia atrás? Para que puedas enfocarte completamente y sin distracción en servir a Dios. Refleja tu vida más bien la vida de uno de estos supuestos discípulos de Jesús que hemos estudiado hoy, que no querían comprometerse totalmente a seguir al Señor. ¿Qué necesitas cambiar hoy para que puedas estar en una posición para seguir al Señor bajo sus condiciones? Ahora es el mejor momento para comprometerte como seguidor. ¿Tu compromiso hace falta? Ahora mismo. Sí, es un compromiso. Es una decisión, no es un sentimiento. No es que hoy lloro, hoy me acerco a Dios y mañana se me olvida. Porque ya me contestó Dios lo que necesitaba. No, yo tomé una decisión y le voy a servir ¿hasta dónde? Hemos visto varias sillas aquí en este altar. Hemos visto varias personas comprometerse y decir hasta la muerte. ¿Hasta cuándo le piensas servir a Dios? Hasta la muerte. Pero no están dispuestos a seguir un discipulado. Muchos de ellos se han alejado. Nos cuesta trabajo seguir un discipulado. Pero solamente comprometiéndonos, viendo la importancia del discipulado, es como podemos permanecer. El que permaneciera hasta el fin, dice, será salvo. ¿Cómo puedo permanecer? Cuando estoy en el camino correcto. Y Jesús es el camino correcto. La importancia, nuevamente lo digo, del que está discipulando. El maestro. Que no se descuide en su vida personal. Porque alguien nos está siguiendo. Alguien nos está mirando. Llamamiento de Eliseo. Y nos dice la palabra en Primera de Reyes 19:19. Dice, partiendo él de allí, dice, halló a Eliseo, hijo de Safá, que araba con 12 yuntas delante de sí. Y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, dice, echó sobre él su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo, te ruego que me dejes besar a mi padre y mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo, ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? A diferencia de aquel hombre que le dijo, deja que vaya, o permite que entierre primeramente a mi padre, o permite que me despida. Miramos la diferencia de este profeta. Miramos que en cuanto Eliseo le pone su manto encima, él pudo sentir el compromiso, él pudo ver la diferencia, que Dios tenía un propósito para su vida. Y se comprometió inmediatamente. Él tomó una decisión muy importante, sí, regresa a su casa, sí, pero él hizo algo mucho más excelente. Dice, ¿qué te he hecho yo? Dice, y se volvió, y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne, y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Son decisiones, son compromisos, porque Dios no se equivoca. Quizás tú mañana o pasado seas ese evangelista, seas ese misionero, esa misionera, seas esa esposa de ministro, seas aquel orador que va a interceder por las naciones. Quizás hoy no te veas allí, pero Dios quiere poner su manto sobre ti. Dios quiere poner ese discipulado sobre ti. ¿Para qué? Para que le sirvas, para que te acerques a Él. Tenemos un llamado muy importante. Nos ha sido encomendado y hay de nosotros si no cumplimos nuevamente con todo esto. Pero miramos la diferencia de aquellos 3 que se acercaron, pero no tenían un compromiso. No se querían comprometer. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo, que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo, que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja,
que entrar un rico en el reino de Dios. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo: ¿quién pues podrá ser salvo? Y mirándolos Jesús les dijo: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Entonces respondiendo Pedro le dijo: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y Jesús les dijo: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Mira las grandes promesas de Dios. ¿A dónde te quiere llevar? ¿Dónde te quiere poner? Ese es el corazón de Dios. Sus pensamientos, sus caminos son más altos, nos queda claro. Pero ¿cómo se acercaba a nosotros? La palabra de Dios dice: pero ahora tenemos la mente de Cristo. Nos podemos conectar en el Espíritu. Cuando el Espíritu gime, cuando el Espíritu busca, cuando el Espíritu anhela, cuando Dios abre el entendimiento, como lo hizo con los 12 discípulos. Sí, nos hacemos muchas preguntas, pero ¿qué de nosotros que lo hemos dejado todo? Quizás dejaste un trabajo donde ganabas más de lo que estás ganando ahora, pastor, ministro, evangelista, misionero, orador, intercesor. Dios no se ha equivocado. Quizás has dejado tu pueblo, tu nacionalidad, lo que más querías, por seguir a Jesús. Pero mira estas respuestas y no termina. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre o madre, o mujer o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros, dice, serán postreros, y postreros primeros. ¿Algo más que queramos recibir? Esperemos en Dios. La importancia del discipulado, la importancia de esperar en Dios. No es en vano. Su muerte no fue en vano. Dios sigue trabajando. No ha parado su obra. Desarrollo espiritual. Ayudar al creyente en su crecimiento hasta alcanzar la madurez. Y si miras nuevamente esta ilustración, hasta que podamos ser libres por nuestra propia cuenta, donde ya el que hizo el trabajo, el pastor, el maestro, el evangelista, el misionero, aquel que intercedió, aquel que plantó, aquel que regó, los que hemos visto que el crecimiento lo da Dios, que podamos ver, ahora lo está haciendo. Ya no ocupa consejo, solo cuando lo pide. ¿Por qué? Porque está caminando como Jesús quiere que camine. Porque ha obedecido como está escrito. Ese es el propósito. Hasta alcanzar, dice, la madurez. Objetivo que se persigue, dice, en el curso nivel 3, madurar. Servicio cristiano, guiar al creyente a encontrar y cumplir su propósito en la vida, para que emplee, dice, dones y talentos en el cuerpo de Cristo, la iglesia. Misión, dice, cumplir con lo más importante, comisión de Cristo de ir y predicar el evangelio a toda persona, sea rica, sea pobre. El apóstol San Pablo llegó a predicarle, dice, a los gobernadores, a los reyes, a personas que diríamos, ¿cómo llegó hasta allá? Por la voluntad y la misericordia de Dios. No sabemos todo lo que puede hacer Dios en nuestra vida si creemos nuevamente. Dice, con la más importante comisión de Cristo de ir y predicar el evangelio a toda persona. Este principio se enfatiza en el curso nivel 4, que es multiplicar. Estoy dando un avance más que nada de los próximos estudios que se seguirán llevando a cabo, que serán nuevamente de edificación para cada uno de nosotros. Dice, vida eterna, preparar al cristiano para ir a la eternidad con Jesús. Este principio, como dijimos, trasciende el aula de clases y se extiende por toda la vida hasta que el Señor, dice, nos lleve con Él. Conclusión, 1 Corintios 1, 7 y 9. De tal manera, dice, que nada os falta en ningún don, mientras
mientras esperáis, dice, la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también, dice, os mantendrá firmes hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo. Es un llamado que hizo Dios. No es algo que salió de repente. Dios tenía un plan perfecto y lo está llevando a cabo. Y no lo ha compartido. No hay un plan B, solo hay un plan A. La iglesia. Los que le hemos recibido, los que le hemos conocido, de gracia daremos lo que hemos recibido de gracia. Esta es en conclusión de este estudio. Cerramos con broche de oro en esta tarde. Este es el propósito, este es el plan de Dios. Fiel es Dios, dice, por el cual fuiste llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Es precisamente con este maravilloso y noble fin que presentamos el curso, nivel 2, crecer, de nuestra escuela de discipulado. Nuevamente, bienvenido, y que el Señor Jesús conceda, mediante el estudio y puesta en práctica de estas lecciones, un gran crecimiento espiritual a tu vida. Amén. Te invito a que oremos. Te invito a que nos acerquemos a nuestro Señor Jesucristo en este día. A que le demos gracias, porque Él fue el que nos llamó. Él fue el que nos alcanzó. Sí, Padre, te damos gracias por tu fidelidad, por tus misericordias, porque el discipulado tú lo comenzaste, porque veniste a recuperar lo que se había perdido, Señor. Porque nuevamente, Padre, solamente tú puedes abrir ese libro. Solamente tú nos concedes las peticiones de nuestro corazón. Yo te presento nuevamente este estudio. Yo te presento nuevamente, Señor Jesucristo, cada lección que se llevará a cabo, en cada sábado, en cada hogar, donde alguien abrirá su hogar, donde alguien abrirá su corazón, donde vendremos ante ti, Señor Jesucristo, porque te necesitamos. Que reconozcamos que ocupamos un Salvador. Que reconozcamos, Padre, que solamente tú tienes palabras de vida eterna. Que nadie más ha muerto por nuestros pecados. Que nadie más nos va a sacar de este caos. Solamente tú traerás la sanidad sobre esta tierra. Solamente tú, Señor Jesucristo, guardarás nuestros corazones. Bendito sea tu nombre nuevamente en este día. Yo clamo por cada uno de estos hogares donde se ha transmitido este mensaje, porque sé que para ti no hay barreras. Gracias, Padre. Gracias por todo lo que tú ya has hecho, por todo lo que haces, por todo lo que tú harás. Pedimos por nuestra congregación del Rosa, por cada ministerio. Sí, Padre, por cada uno de tus hijos, de tus hijas. Por todos los que han ayudado para completar, llevar a cabo estos estudios, por estos medios. Alabado sea tu nombre. Bendito sea, Señor Jesucristo. Amén y amén. Dios te bendiga, hermano, hermana, amigo y amiga, que has estado con nosotros durante estos estudios. Dios conteste las peticiones de tu corazón. Amén y amén.